El año es 1683 y el aire en el corazón de Europa es pesado, denso, cargado con el olor del azufre y la desesperación. Imaginen por un momento que se encuentran en las murallas de una ciudad que ha olvidado lo que significa el silencio. Durante siglos, el masivo y aparentemente imparable Imperio Otomano ha avanzado sin descanso, empujando sus fronteras cada vez más hacia el interior del continente. Esta no era una simple escaramuza fronteriza, ni una disputa por tierras lejanas. Era un juego existencial donde el ganador se lo llevaba todo. Y ahora, en este preciso instante de la historia, las puertas de Viena se están doblando bajo una presión inhumana. Si Viena cae, Europa cambiará irrevocablemente. Los libros de historia que conocemos hoy serían borrados y reescritos. La cultura, la religión y las estructuras de poder que sostienen nuestro mundo colapsarían de la noche a la mañana. Los defensores están agotados, sus murallas son poco más que polvo y sus oraciones parecen rebotar contra un cielo de plomo. Todo parece indicar que el final ha llegado. Pero la historia rara vez sigue el guión que escriben los conquistadores. A veces, el momento más desesperado requiere la intervención más audaz, casi mitológica. Una intervención que no vendría de la artillería pesada ni de masas de infantería, sino de una forma de caballería de choque casi obsoleta, liderada por un rey cuyo nombre resonaba como un eco de la era de los caballeros. Estamos hablando de una unidad tan aterradora y tan excepcionalmente equipada que se ganaron el nombre de los húsares alados. Ellos fueron el arma secreta, fueron el trueno que rompió el asedio, y su carga no fue solo una maniobra militar, fue el momento exacto que destruyó fundamentalmente la voluntad del ejército otomano de conquistar el mundo occidental. Quédense con nosotros en este relato, porque vamos a pelar las capas de este momento épico y cinematográfico para descubrir qué sucedió realmente cuando el destino del mundo pendía de un solo hilo de seda. Pero antes de adentrarnos en las sombras de las trincheras y el brillo de las corazas, queremos proponerles algo. Si les apasionan los rincones oscuros y detallados de la historia, donde la supervivencia de una civilización se decide en una tarde, denle un me gusta a este video y suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Y cuéntenos en los comentarios cuál es su pieza favorita de equipo militar antiguo que la historia parece haber olvidado. Ahora, preparen sus sentidos, porque el suelo está a punto de temblar. Para comprender verdaderamente el drama de los húsares alados, deben apreciar la profundidad de la desesperación en la que cabalgaron. Esto no fue un asedio rápido ni una victoria fácil, fue una sentencia de muerte en cámara lenta que duró 2 meses para la ciudad de Viena. El verano de 1683 vio al gran visir Kara Mustafa Pasha liderando un ejército colosal de hasta 150.000 hombres. Era una fuerza masiva y expansiva de jenízaros, sipáis y tropas irregulares, todos preparados para tragarse la capital del Imperio Habsburgo. Para los residentes de Viena, y de hecho para toda Europa, la realidad del asedio fue una guerra psicológica de desgaste absoluto. La defensa estaba comandada por el conde Ernst Rüdiger von Starnberg, un hombre de voluntad de hierro que solo contaba con una fuerza exigua de unos 15.000 soldados y ciudadanos armados. Pero la verdadera lucha no estaba solo sobre las murallas, sino debajo de ellas. Los otomanos, maestros en el arte de la ingeniería de asedio, no solo usaban balas de cañón, usaban mineros. Día y noche, unidades especializadas de zapadores excavaban debajo de los macizos baluartes, colocando enormes cargas de pólvora y convirtiendo efectivamente el suelo bajo la ciudad en una bomba de relojería que podía estallar en cualquier momento. Los hombres de Starnberg se vieron obligados a realizar operaciones desesperadas de contramina, una guerra brutal y claustrofóbica librada en túneles oscuros como la boca de un lobo, donde la única advertencia del desastre inminente era el sonido de un pico golpeando la piedra demasiado cerca. A principios de septiembre, la situación era más que crítica. Los turcos habían abierto brechas masivas en las murallas. El baluarte de Lovell y el de Berg se estaban desmoronando bajo el peso de las explosiones. Los defensores estaban a una sola mina exitosa, a un solo empuje coordinado de ser completamente aniquilados. Viena era una cáscara, un monumento a la resistencia mantenido unido por pura fuerza de voluntad. El gran visir, seguro en su enorme y opulento campamento, ya estaba calculando la división del botín. Veía el final del camino, pero lo que no vio fue la tormenta que se estaba gestando en las montañas hacia el oeste.
No vio lo único que no era producto de un asedio lento, sino de puro choque sin adulterar. No vio las alas que se aproximaban. Hablemos ahora del hombre que fracasó en la toma de Viena, el gran visir otomano Kara Mustafa. Su nombre se traduce literalmente como Mustafa el Negro, y su ambición era tan vasta como el imperio al que servía. No era solo un comandante, era el segundo hombre más poderoso del mundo, y sus fracasos en Viena tuvieron menos que ver con la falta de fuerza militar y más con un fallo espectacular de la naturaleza humana, la arrogancia y la codicia. Mustafa trajo un ejército masivo, pero cometió dos errores estratégicos fatales, ambos arraigados en su soberbia personal. Primero, su objetivo no era solo la conquista, era el botín intacto. Quería los palacios, el oro y las riquezas de la corte de los Habsburgo sin que fueran destruidos por un saqueo brutal. Por ello, se negó a ordenar un asalto final abrumador, eligiendo un enfoque lento y metódico que dio a las fuerzas de socorro cristianas exactamente el tiempo que necesitaban para movilizarse y marchar. Cambió una victoria garantizada por un trofeo intacto. Segundo, no respetó a la fuerza que venía al rescate. Sus generales le repetidamente advirtieron que asegurara los accesos, especialmente el terreno montanoso al noroeste. Mustafa los descartó, viendo a los alemanes y a los distantes polacos como una molestia menor. Estaba tan confiado en su cerco que se centró en las paredes de la ciudad y no en el horizonte. Esta confianza arrogante se extendió a sus preparativos, pues no trajo los cañones de asedio superpesados necesarios y mantuvo su campamento no como un vivac militar temporal, sino como una ciudad de lujo inimaginable, con su tesoro personal alojado en una tienda gigantesca y ornamentada, justo en el corazón de las líneas de asedio. Ese campamento no se convertiría en su asiento de gloria, sino en la tumba de su ambición. Mientras Kara Mustafa esperaba la rendición en su tienda forrada de seda, un hombre muy diferente empujaba a su ejército exhausto a través de los bosques accidentados de Moravia. Se trataba de Juan III Sobieski, rey de la mancomunidad polaco-lituana y el hombre que se convertiría en el verdadero general de la Liga Santa. Sobieski era un general brillante, experimentado e intensamente pragmático. Sabía que esta no era solo una batalla por una ciudad, sino una batalla por el alma de Europa Central. Su estrategia fue audaz desde el principio. Ordenó al ejército polaco cubrir una distancia increíble en poco tiempo, moviéndose a través del difícil y boscoso terreno de los bosques de Viena. El ejército que se reunió cerca de la ciudad era una fuerza multinacional, y a Sobieski se le otorgó el mando general. Su genio consistió en reconocer la verdadera debilidad de la posición otomana, su extensión. El vasto campamento estaba expuesto en el flanco noroeste, justo donde los otomanos asumieron que ningún gran ejército podría emerger jamás. El 11 de septiembre, la fuerza de socorro se encontraba en la cima de la montaña Kahlenberg, observando todo el campamento otomano. El contingente polaco, incluidos los temibles húsares, formaba el ala derecha. Sobieski sabía que su plan era una apuesta colosal: descender por las laderas empinadas cubiertas de árboles, desplegarse en formación de batalla y ejecutar con éxito una carga de caballería masiva era una hazaña casi inaudita. El tiempo de la sutileza había terminado. Era el momento del impacto. Mientras Sobieski oraba en las alturas, en las calles de Viena llenas de humo y cadáveres, el acto final del asedio se estaba jugando. La guerra se había trasladado bajo los adoquines. Los zapadores otomanos eran maestros en su oficio, cavando docenas de pozos de mina hacia los baluartes vulnerables. El 8 de septiembre, una mina masiva explotó, colapsando una gran sección de la muralla de Berg. Luego, los días 10 y 11, más explosiones desgarraron las defensas. Las fortificaciones prácticamente habían desaparecido, reducidas a escombros que no ofrecían protección real. Kara Mustafa estaba eufórico, solo tenía que limpiar lo que quedaba de los defensores y reclamar la ciudad. No comprendió que los defensores y la fuerza de socorro ya no jugaban bajo sus reglas de desgaste lento. Al ponerse el sol el 11 de septiembre, el destino de Viena estaba sellado, o eso parecía. Pero en ese mismo instante, un ejército de apariencia extraña se preparaba para su descenso.
Antes de llegar a la carga en sí, debemos entender el arma secreta que da nombre a esta historia, los húsares alados. Estos no eran simplemente caballería, eran la élite absoluta, las tropas de choque pesadas de la mancomunidad polaco-lituana. La parte más famosa y llamativa de su equipo eran, por supuesto, las alas. Eran marcos de madera con plumas de águila, avestruz o cisne unidas a la placa trasera de la armadura. Pero ¿para qué servían realmente? El efecto principal y más aterrador era el factor acústico. Un silbido agudo, un rugido y un traqueteo que, combinado con el trueno de los cascos, inducía el pánico más puro. Era guerra psicológica en su estado más primitivo. El húsar que cargaba parecía más grande, más inhumano, como una criatura mitológica descendiendo de las nubes. Pero el verdadero genio no estaba en las alas, sino en la lanza. La lanza de húsar, o copia, era increíblemente larga, alcanzando hasta 6 metros de longitud. Crucialmente, estaba hueca, lo que la hacía lo suficientemente ligera para ser manejada, pero lo suficientemente larga para derrotar a cualquier pica de infantería. A gran velocidad, esta lanza podía atravesar armaduras y empalar a varios hombres a la vez. Combinen esto con una armadura de lámina sofisticada y un caballo entrenado para la batalla, y tendrán una máquina de guerra diseñada para entregar el máximo impacto en un punto crítico. El enemigo veía alas y oía truenos. El húsar veía un objetivo y apuntaba su lanza de 6 metros. Y el 12 de septiembre de 1683, ese objetivo era la tienda de Kara Mustafa. El día se abrió no con un grito, sino con un despliegue agotador y angustiante. El ejército cristiano comenzó su descenso de las montañas. Las laderas eran empinadas y totalmente inadecuadas para movimientos de tropas a gran escala. Los enfrentamientos iniciales fueron escaramuzas en los flancos. Las tropas imperiales y alemanas, lideradas por el duque Carlos de Lorena, se enfrentaron a las líneas exteriores del ejército otomano. Kara Mustafa, despertado finalmente de su letargo complaciente, fue obligado a desviar hombres del asedio para enfrentar esta amenaza inesperada desde su retaguardia. Estaba librando una guerra en 2 frentes, que era precisamente lo que Sobieski quería. Durante toda la mañana y el comienzo de la tarde, la lucha fue lenta y brutal. Esto permitió que las fuerzas polacas, específicamente la caballería, se desplegaran meticulosamente en el flanco derecho, esperando su momento. Mientras tanto, dentro de Viena, los defensores escuchaban el estruendo distante de los cañones. Sabían que el final estaba cerca, de una forma u otra. La batalla no se ganó por entusiasmo, sino por sincronización. Y esta sincronización perfecta fue el núcleo de la estrategia del rey Juan Sobieski. Hacia media tarde, la batalla había llegado a un punto muerto. La infantería imperial había empujado con fuerza, pero Kara Mustafa todavía mantenía a una gran parte de sus jenízaros de élite en las trincheras de asedio. Sobieski vio su momento. El ejército otomano estaba desorganizado y atrapado entre la ciudad y la montaña. Crucialmente, el ángulo del sol en la tarde estaría directamente en los ojos de los defensores otomanos. Alrededor de las 4 de la tarde, Sobieski cabalgó hacia el frente de su caballería reunida. Era la fuerza de caballería más grande jamás reunida para una sola carga en la historia europea. Más de 20.000 jinetes, incluidos 3.000 de sus propios húsares alados. El rey se dirigió a sus hombres con las famosas palabras: «Vinimos, vimos, y Dios venció». El momento había llegado. El rey levantó su bastón y el suelo comenzó a temblar. Esta es la carga de caballería más grande de la historia. Aproximadamente a las 6 de la tarde, una fuerza impensable fue desatada. Al dar la señal, toda la masa de caballería rompió en galope bajando las laderas del Kahlenberg. No era una ola, era un rayo, una flecha humana masiva dirigida directamente al corazón del campamento otomano. La velocidad se volvió aterradora. El impulso de 20.000 caballos sacudió la tierra misma, pero fueron los húsares alados polacos quienes entregaron el shock final.
El rugido de los hombres y el trueno de los cascos crearon un arma sónica distinta a cualquier cosa que los soldados otomanos hubieran experimentado. Fue el ruido de un apocalipsis medieval visitando repentinamente a un ejército de la Edad Moderna. El efecto fue instantáneo y catastrófico. Las tropas otomanas en el camino de la carga se rompieron. No solo se retiraron, se dispersaron en una ruta desesperada y presa del pánico. El mando otomano no tuvo tiempo de reorganizar una defensa adecuada. El camino hacia la tienda del gran visir era de repente, milagrosamente, abierto. El impulso de la carga llevó a los húsares a través de las primeras líneas de defensa como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Las lanzas de 6 metros crearon una pared impenetrable de muerte. Una vez que las lanzas se rompieron, los húsares inmediatamente desenvainaron sus sables. No se detuvieron, siguieron moviéndose, cortando a través de las filas desorganizadas. El objetivo principal era el centro neurálgico del enemigo. Sobieski condujo la punta de lanza directamente al complejo de la tienda del gran visir. Los jenízaros fueron llamados finalmente para formar una línea defensiva, pero era demasiado tarde. Estaban cansados y abrumados por la masa de jinetes. Ver al rey polaco y su ejército alado irrumpir en el mando central fue la prueba final de que la batalla estaba perdida. El momento en que los húsares violaron el recinto personal del gran visir, el destino de la campaña quedó sellado. El hombre que había estado calculando el botín de una gran ciudad ahora tenía que calcular la distancia para escapar con vida. La escena dentro del campamento fue de pánico puro. En lugar de reorganizar a los hombres que aún tenía bajo su mando, el gran visir tomó la decisión más egoísta del día. Ordenó una retirada total inmediata. Él mismo huyó, llevándose su honor y solo los tesoros más fáciles de transportar. Ni siquiera intentó organizar una retaguardia para cubrir a su ejército. Las fuerzas otomanas restantes quedaron sin líderes, confundidas y totalmente desmoralizadas. La retirada se convirtió rápidamente en una huida desordenada. La codicia del gran visir había asegurado la supervivencia de la ciudad y su cobardía había asegurado la destrucción completa de su ejército. Pagaría el precio máximo por su fracaso, pero no antes de que su retirada dejara atrás el botín más increíble de la historia europea. Mientras el ejército huía, los soldados de la Liga Santa entraron en el campamento abandonado. Lo que encontraron no era un campamento militar, sino una ciudad brillante de riqueza. Había bolsas de oro, plata, joyas y alfombras de seda tan numerosas que la tienda del visir parecía un palacio. Pero el hallazgo culturalmente más significativo fue un tesoro de algo menos brillante: sacos de unos extraños granos oscuros. El ejército otomano había abandonado cientos de sacos de lo que los europeos solo conocían como una extraña bebida amarga turca, el café. La historia cuenta que un soldado polaco llamado Jerzy Franciszek Kulczycki pidió los granos como su parte del botín y abrió la primera cafetería en Viena, fundando la legendaria cultura del café de la ciudad que luego se extendería por toda Europa. De manera similar, se dice que la forma de la luna creciente en los estandartes otomanos fue imitada en el famoso croissant. El campamento abandonado fue un museo de prioridades equivocadas. Los conquistadores fracasaron, pero su cultura del café, adoptada y refinada por los conquistados, echó raíces y floreció. A pesar de la victoria absoluta, las secuelas políticas fueron inmediatamente incómodas. El hombre que había salvado el Imperio Habsburg esperaba una recepción cálida y agradecida del emperador que había rescatado, Leopoldo I. Lo que recibió fue un desaire. Cuando los dos hombres finalmente se conocieron, el ambiente estaba helado. Leopoldo, obsesionado con el protocolo, sentía que Sobieski, como rey electo de Polonia, era su subordinado político. Se negó a estrechar la mano de Sobieski, comprometiendo su propia dignidad imperial. Ni siquiera ofreció el abrazo de cortesía común. Este incidente resalta cómo, incluso en un momento de peligro existencial, las rivalidades mezquinas y las estructuras sociales rígidas de la Europa del siglo XVII no podían dejarse de lado. Las tropas polacas sintieron profundamente este aguijón de ingratitud.
La derrota de los otomanos fue un éxito unificado, pero el triunfo político se fragmentó de inmediato. La batalla de Viena no solo fue una victoria, fue un momento bisagra. Marcó el fin definitivo de la expansión militar otomana en Europa Central y anunció el inicio de la Gran Guerra Turca. Este fue el momento en que el declive del Imperio Otomano comenzó realmente en serio. Antes de Viena, los otomanos siempre habían sido la fuerza imparable, pero 1683 fue diferente. Fue la aniquilación humillante de un ejército liderado por el propio gran visir en campo abierto. El impacto psicológico en Estambul fue profundo. Kara Mustafa fue rápidamente rastreado, capturado y ejecutado por estrangulamiento por orden del sultán. Inmediatamente después de la batalla, las potencias cristianas formalizaron su alianza en la Liga Santa y pasaron a la ofensiva. Durante la siguiente década y media, los otomanos fueron expulsados sistemáticamente de Hungría y gran parte de los Balcanes. La victoria de 1683 cambió fundamentalmente la iniciativa estratégica. Europa dejó de ser reactiva ante las incursiones otomanas y comenzó a ser proactiva para expulsarlos. Viena fue el punto más alto de la marea. Todo lo que siguió fue el lento e inevitable retroceso. Es fácil centrarse en la estética aterradora de las alas de los húsares, pero llamarlas la arma secreta es confundir el destello con la sustancia. La verdadera brillantez de los húsares radicaba en una tormenta perfecta de tecnología, entrenamiento y sincronización estratégica. El verdadero arma secreta fue la combinación de la lanza de 6 metros, el caballo especializado altamente entrenado y la disciplina rigurosa bajo el mando de un general inteligente. Las alas eran el sistema de sonido, la propaganda y el factor miedo. Pero el acero y la carne de caballo fueron el motor de la destrucción. No solo eran rápidos, eran un puño acorazado que golpeaba el punto más vulnerable de la columna vertebral del enemigo en el momento en que menos lo esperaba. La ironía de esta historia es uno de los grandes desamores de la historia. La misma nación cuyas fuerzas de élite salvaron el corazón de Europa ya estaba sufriendo un malestar político terminal. Esta victoria fue un último atardecer espectacular antes de una larga noche oscura. El sistema político polaco estaba paralizado y las potencias que más se beneficiaron del declive otomano, como Austria, Rusia y Prusia, terminarían volviendo su atención hacia su debilitado aliado polaco. Salvaron a Europa solo para ser desmembrados por ella siglos después. ¿Por qué importa hoy esta batalla más de 300 años después? La respuesta reside en la identidad y el poder duradero de la narrativa histórica. Para Polonia, sigue siendo un referente de heroísmo nacional, un tiempo en que su poder militar lideraba el mundo. Para Viena, es un memorial nacional del sentido de haber sobrevivido a una amenaza existencial. La lección histórica real es una de cooperación pragmática frente a un peligro común. La victoria fue un esfuerzo de equipo entre polacos, alemanes y austriacos que pusieron a un lado sus diferencias por unas horas cruciales. Si Viena hubiera caído, las ramificaciones habrían sido cataclísmicas. Militarmente, el control otomano sobre Hungría se habría solidificado. Políticamente, el Sacro Imperio Romano Germánico podría haberse desintegrado. Culturalmente, la gran catedral de San Esteban probablemente se habría convertido en una mezquita. La victoria de los húsares alados no solo salvó una ciudad, salvó el marco político y religioso de Europa Central. Fue la línea definitiva en la arena. Al final, la historia de Kara Mustafa es una lección profunda sobre el costo de la soberbia. Su fracaso no fue solo militar, fue un desglose total del liderazgo. Valorar el oro por encima de la victoria y descartar las advertencias de sus subordinados creó un vacío estratégico que Sobieski llenó con disciplina y audacia. La historia de los húsares alados es demasiado buena para quedarse en los libros polvorientos. Su naturaleza cinematográfica y el espectáculo de la carga han cimentado su lugar en la cultura popular moderna, desde videojuegos hasta canciones de heavy metal. Estas manifestaciones mantienen viva la memoria de que, en la hora más oscura,
una fuerza improbable puede materializarse para salvar el día. La carga continúa hoy a través de nuestra cultura, recordándonos que el destino de los continentes a menudo depende del filo de una navaja, de la estrategia y del valor colectivo. Viena fue una advertencia para los complacientes y un recordatorio espectacular de que los grandes momentos de la historia son decididos por aquellos que se niegan a creer en el final inevitable. Esperamos que este viaje haya sido impresionante para ustedes. Pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal Historiadores Modernos y dándole me gusta al video. Nos vemos en las sombras de la historia. La información presentada en este video se basa en fuentes históricas y arqueológicas. Las interpretaciones consisten en teorías basadas en los datos disponibles.